Hola, el día de hoy empezaremos a explicar un programa que va a realizar la gráfica de una regresión lineal como ejemplo. Para ello nos vamos a validar de la herramienta de Jupyter Notebook en la cual se trabaja Python para ciencia de datos. Vamos a trabajar con un archivo de Excel muy sencillo que va a contener una base de datos relativamente con poca información, que va a contener 4 columnas: altura, peso, edad y género. Sobre este archivo vamos a solicitar que posteriormente en la regresión lineal el programa mande a llamar dicho libro, y sobre esto nos permite elegir los datos que vamos a utilizar para hacer la gráfica. Empezando por el principio del programa, tenemos lo que es la llamada de la librería Pandas, que se utiliza para hacer la gráfica del ejercicio. La librería Matplotlib, que se encarga de hacer también parte de la gráfica. Y también la librería Seaborn. En la segunda parte tenemos el llamado al archivo de Excel que vamos a utilizar, junto con la dirección en la que tenemos guardado el archivo y la extensión, que es un XLSX. Posterior a ello, vamos a utilizar una función que se va a llamar columns. Esta variable va a tener una función que se va a encargar de generar las listas de cada una de las columnas con las que vamos a trabajar. Después vamos a tener un print en el que vamos a mostrar los nombres de las columnas. Creamos un ciclo for, el cual va a hacer el recorrido ubicando todas las columnas que tenemos dentro del archivo y posteriormente obtener el nombre de cada una. Luego le vamos a solicitar al usuario que, en base a las columnas que se muestren dentro del programa, seleccione cuál va a seleccionar para que sea el eje X, y después seleccione el número de columna con el cual se va a realizar el eje Y. Posteriormente, que se tienen los nombres de las columnas seleccionadas, vamos a crear esta función. Después, el programa va a obtener los datos de las columnas seleccionadas, como indica aquí en la parte superior, y pues se va a identificar cuál va a ser la que se va a trabajar para el eje X y cuál va a ser la que se va a trabajar para el eje Y, según la información que se haya extraído del archivo. Después se va a crear una figura para los ejes. En este caso se va a tomar la figura y con la variable AX se va a colocar el subplots de la librería de Matplotlib. Después vamos a utilizar la función scatterplot de la librería Seaborn para hacer el gráfico de dispersión, tomando los datos de la variable del eje X, que va a ser X y con el nombre de la columna seleccionada, Y con el nombre de la columna seleccionada y cada uno de los ejes a los que vamos a igualar. Después creamos una línea para ajustar la regresión lineal, con la cual vamos a poder ver la dispersión que se genera dentro del gráfico. Igualmente se le denomina cuál va a ser el eje X y la columna en la que se está extrayendo, la columna Y y la información que se extrae, y también se le va a dar que sea de color negro. Este color se puede personalizar según lo que desee el usuario graficar. Por último, le vamos a colocar un título al gráfico, en el cual le vamos a dar cuál va a ser la muestra que vamos a tener dentro del gráfico para que pueda ser identificado. Se va a mandar a hacer un plot para la etiqueta del eje X y un plot para hacer la etiqueta del eje Y. Por último, hacemos el recorrido gráfico y se muestra. A continuación, vamos a hacer un recorrido del programa y vamos a mostrar cómo se ejecuta. El programa empezará a solicitar que se seleccione la columna para el eje X. Como apreciarán en esta parte, el programa automáticamente ha extraído los nombres de las columnas que estamos utilizando dentro del archivo de Excel, como pueden ver en esta ventana. A continuación, le vamos a indicar el número de columna que queremos graficar. Vamos a seleccionar la altura y para el eje Y vamos a seleccionar el número 2, que corresponde a peso. A continuación, después de presionar Enter, veremos cómo se origina el gráfico. Como pueden apreciar, aquí se muestra un gráfico de regresión lineal con línea de tendencia, en el cual observamos cómo se puede ver la regresión de los datos. Esto concluiría la explicación del programa. Muchísimas gracias.